Buenos días, hermanos. La palabra del Señor dice así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Amén. Muchas gracias, hermano Juan. Es una porción bíblica que hemos tocado en más de una oportunidad. En el año 2012 la tocó nuestro hermano Julio. El 2011, por allí, la toqué yo también en otro mensaje. Porque es una porción que podríamos todavía seguir hablando de ella muchas veces, puede dar para muchos mensajes. Pero quiero colocar énfasis primeramente en el título de la meditación, la reflexión, el mensaje de hoy. 3 poderosos motivos. Las cosas suelen transformarse en rutinarias en nuestra vida, ¿no es cierto? Y a veces empezamos a hacer cosas y no nos preguntamos ¿por qué? ¿Para qué? Bueno, misiones. Es que en mayo, en mes de misiones, tenemos que celebrarlo. ¿Por qué? Porque el pastor Hamilton lo estableció hace mucho tiempo y seguimos. Pero eso no sirve. Eso no sirve. Cuando se transforma en una rutina, no sirve. Tenemos que buscar la razón, el por qué. ¿Por qué misiones? ¿Por qué hay que realizar misiones? Y hay 3 poderosos motivos. Hay muchos más. Yo por eso no dije, el título no es los 3. No, es 3 de muchos, pero hay 3 poderosos motivos que quiero traer a colación hoy día. Quiero que juntos pensemos en ello. ¿Por qué? ¿Por qué? Y tiene que ver con eso. El autor de la epístola a los Hebreos, tal como leía nuestro hermano Juan, le pregunta a los lectores de la carta: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Notamos que no se trata solo de una salvación, sino de una salvación muy, muy grande. Cuando hablamos de evangelizar, cuando hablamos de obras misioneras, lo primero que debemos tener en cuenta es la grandeza del mensaje que se nos ha encomendado entregar. Uno que habla de una salvación, pero no solo una salvacioncita, es una salvación muy grande. Una salvación que implica cosas gigantescas. Paralelamente a esta salvación tan grande, resulta muy interesante y motivador considerar algo muy negativo ahora. Considerar el futuro de las almas que no son salvadas. Porque si soy salvado de algo. Y si no soy salvado, bueno, ¿qué pasa conmigo? Realmente se nos va olvidando lo terrible que es no ser salvado. Y ese es otro motivo por el cual tenemos que entregar el mensaje. Y además, hay otro motivo que quiero traer a colación ahora. Y ese motivo es lo que significa ser salvado, las bendiciones futuras que espera a todos los salvados, presentes y futuras. Obviamente cada uno de estos puntos da por sí para un mensaje completo, una reflexión completa, un estudio completo. Pero vamos a tratar aquí de hacer malabares para hablar de todo en un solo instante. Hay más, claro que hay más. Hay otro poderoso motivo para evangelizar, claro. Y podríamos seguir sumando, como por ejemplo, es una obligación. Así que, sin dar motivos, el solo hecho de que el Señor ha dicho, hazlo, evangeliza, abre tu boca. Di cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti. Eso es otro, y ya tenemos un cuarto, y así te fijas cómo puede crecer este mensaje ad infinitum. Hermanos queridos, una salvación tan grande. Nuestro primer punto tiene que ver
con esa salvación tan grande. Hemos recibido una salvación muy grande y cuando tú recibes un regalo muy, muy grande, te motiva a tratar de compartirlo. Y esto es un motivo muy especial. ¿Quién que ha descubierto algo sublime puede callarlo para su familia, puede callarlo para sus amigos, puede callarlo para sus vecinos? Empezando por el grupo más cercano, ¿no es cierto? Cónyuge, hijos, etcétera. Si te han subido el sueldo, sorpresa, te vamos a triplicar el sueldo, tú lo único que quieres es llegar a la casa para no contárselo a nadie. No, para contarlo, decir, ¿sabes? He recibido una noticia, un notición. Bueno, esas cosas las compartimos, pero la salvación tan grande debiera ser un motivo superior a cualquier otro motivo para compartirlo, debiera nacer de nosotros. ¿Por qué es tan grande? ¿Y por qué callamos muchas veces? Porque no valorizamos lo grande que es esta salvación. ¿Pero por qué es tan grande? Pues cuando recibimos al Señor en nuestro corazón sucedieron muchas cosas que son imposibles si no hay una voluntad divina tras ella. Son imposibles sin la intervención de Dios. Es importante dejar atrás algunas consideraciones falsas, como que la salvación se encuentra en un cambio de religión. Esto es mucho más que eso. Puede implicarlo, sí, pero es mucho más que eso. La salvación se encuentra en una secuencia de cosas por hacer. Las cosas no las hacemos nosotros, las hizo Dios por nosotros. La salvación se encuentra en ejercicios mentales o prácticas espirituales específicas. No, eso no es verdad. Se trata de un cambio de iglesia, tampoco es verdad. Cuando nos damos cuenta que la esencia, y ahí tenemos que ir a lo que es esta palabra, ¿no? Esencia, ¿qué es lo que hace que algo sea eso? Cuando vamos y buscamos la esencia de la salvación, su corazón, su motor, descubrimos que esto se encuentra en un encuentro personal con Cristo. Esa es la esencia, es la base, es el fundamento, es el corazón de la salvación. Un encuentro. No solo hablar de Cristo, no solo conocer a Cristo, no solo memorizar incluso la Biblia completa, no, es un encuentro con Cristo. La pregunta fundamental es, ¿cuál es mi relación personal con Cristo? Con ese Cristo crucificado. Cuando tomamos real conciencia, comenzamos a entender lo grande e importante que es esa salvación. ¿Qué tan importante? Pues tan importante, me atrevería a decir algo como lo siguiente, es tan importante que es mejor no haber nacido si no conocemos a Cristo como nuestro Salvador personal. Mejor no haber nacido. Es que es demasiado importante ser salvado. Demasiado importante. Es una salvación, para empezar, que salva de la condena universal. No hay ser humano bajo el sol, no hay ser humano que nazca, que esté naciendo en estos momentos, que no traiga consigo el pecado que le condena, el pecado original. Las Escrituras nos informan que el hombre, sin excepción, se encuentra separado de Dios. Cuán conocido es Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, toda la raza humana como raza, sin quedar excepción. Y esta destitución de la gloria de Dios, esta separación, ha sido producida por el pecado del hombre. Por cuanto el pecado es imposible de quitar por parte del ser humano, usa el mejor jabón, usa lejía, usa lo que uses, no vas a poder quitar y sacar un solo pecado de ti. Por eso la salvación separa eternamente, porque es inseparable el pecado del hombre. Desde el momento que el hombre peca, queda por la eternidad unido a ese pecado.
Ese es el problema y es grave. Entonces, pero yo conozco personas tan buenas, ¿cómo me vas a decir que Dios va a ser capaz de condenar a una persona buena? No se trata que si es bueno o es malo, el infierno va a estar lleno de gente buena, quizás alguna de las mejores que ha caminado por esta tierra. No se trata de lo bueno o lo malo, se trata de el pecado. Se trata de la relación con Cristo, se trata de la salvación ofrecida. Y si la aceptaste o no la aceptaste, de eso se trata, la salvación. Es increíble que a pesar de esta condición humana, sin Cristo, y esto es lo que la hace tan grande, entre otras cosas, Cristo, el Hijo de Dios, paga por la culpa de cada persona, dando la posibilidad del reencuentro entre la persona y Dios. Por eso es grande. Por ello es una salvación tan grande, pues es una salvación inalcanzable para el ser humano, tan gigante, tanto lo que se necesita que es inalcanzable para el ser humano por sus propios medios. Por eso es una salvación tan grande. Lo otro que es importantísimo, aunque son cosas que van muy paralelas y superpuestas incluso, podríamos decir, pero esta salvación tiene una característica que quizás lo has pensado, lo has leído en la Biblia, lo sabes, pero tomar conciencia de ello nos hace valorizarla. Esta salvación es una obra de salvación ofrecida al hombre, a la que no tienen acceso otras criaturas caídas. Mira qué interesante. Cayeron los ángeles, cayó Lucifer, cayeron los demonios. A nadie se le ofrece salvación. En Hebreos 2:16 dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, los que cayeron, cayeron para siempre, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Es muy fuerte lo que está aquí dicho. Y cuando voy tomando conciencia, ¿qué vio el Señor en mí para salvarme, pero no salvó a los ángeles? ¿Qué vio el Señor en mí, pero Satanás sabe que no tiene oportunidad alguna? Pero al hombre se le dio esa oportunidad. ¿Cómo vamos a descuidar entonces una salvación tan grande? Dios tuvo a bien mirar la raza humana, amarla de una manera incomprensible para nosotros y darle la oportunidad de salvación. Esto se llama gracia. ¿Por qué? Por gracia. ¿Y qué es gracia? Es porque Dios lo quiso y se acabó. La voluntad de Dios no se somete a los derechos humanos, ni a nada, ni a los cortes internacionales, nada. La gracia de Dios es algo que Dios puso en su soberana voluntad. Y en su soberana voluntad decidió salvarte a ti, decidió salvarme a mí, decidió salvar al ser humano. Ahora el ser humano tiene que responder. ¿Por qué es tan grande? Es una salvación en que el Señor no buscó entre los hombres, ni buscó entre los ángeles, ni buscó en ningún lugar un voluntario para ser el salvador del ser humano. Es una salvación tan grande porque Dios mismo dijo, yo voy a salvar al ser humano. Y Dios se encarnó. El Salvador fue Dios mismo, el Hijo de Dios hecho hombre, la segunda persona de la Trinidad. Romanos 5:8 nos dice, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, un versículo que hemos leído muchas veces, pero es demasiado importante, Cristo murió por nosotros, a pesar de haber realizado la bajeza más grande, que a veces eso de ser pecador resulta hasta simpático y se usa hasta en propaganda, es indignante, pero indignante en extremo. Sé un poco pecador, sé pecadores, entre pecadores no es para jugar, es la ofensa más grande que Dios puede recibir. Cada pecado es una ofensa en la cara de Dios. Y Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, dice Romano, Cristo no solamente dijo, ya está bien, los perdono, más que eso, Cristo murió por nosotros. Por eso es una salvación tan grande. El Salvador fue el mismo que fue ofendido por nuestros pecados. ¿Te das cuenta?
¿Cómo no va a ser grande esta salvación? Él es el ofendido y Él es quien voluntariamente carga con nuestro pecado. Pero no solo que carga con nuestro pecado, sino que lo paga. Por ello es una salvación tan grande, pues el Salvador es Dios mismo. El que fue ofendido luego nos salva. ¿No es esto algo grande? ¿Por qué es grande? Hermanos, amigos, porque es una salvación ofrecida a toda persona, por malo que sea, por bueno que sea. A veces los que más cuesta salvar es a los buenos, porque los buenos se sienten buenos. Y todo el mundo lo rodea y le dice, pero tú eres bueno, me gustaría ser como tú. Y esa persona muchas veces es la que está más lejos de la salvación. Cuidado. Es una salvación que llega a toda persona. Notemos en Juan 3:16, el versículo conocido por todos los cristianos de todo el planeta. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que, y fíjate la palabra aquí, todo aquel, chino, africano, latino, esquimal, etcétera, todo aquel que en él cree, requisito, creer, no se pierda, mas tenga vida eterna. Está ofrecida a toda la humanidad. El Señor mismo, Señor Jesús, dice más adelante en el mismo Evangelio de Juan, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. ¿Quién dice? El que oye mi palabra. Sea griego, sea judío, sea romano, sea africano. El que oye mi palabra es universal, es para todos. Y eso es algo maravilloso. Hermanos queridos, podríamos seguir con esta lista de cosas grandes. Pero luego de tomar ya conciencia de lo grande que es la salvación ofrecida, es una muy buena práctica recordar, para mí es una buena práctica recordar lo que significa el futuro de las almas no salvadas. Algo que se recuerda muy poco hoy en día porque es antipopular. Y ahí tenemos necesariamente al infierno. Topamos con ese lugar. El que no se hable de algo no significa que ese algo no exista. El que no se quiera hoy hablar del infierno no significa que el infierno no exista, todo lo contrario. El que Dios es amor y que Jesús se haya humillado hasta nuestra miseria con tal de salvarnos, no significa que no habrá condenación para los que no le reciban como Salvador. Lo sabemos, pero que cuesta hoy en día hablar de infierno. ¿Tú todavía crees en el infierno? No me vas a decir que crees en el diablo también, pues. Esas frasecitas aparecen, ¿no? Irónicamente. Y pueden aparecer hasta de cristianos. Cuidado. Porque es impopular hablar del diablo, es impopular hablar del infierno, pero la Biblia lo habla y es clarísima. Un cáncer no lo evitarás con el solo hecho de negarlo. Ah, sí, las radiografías me mostraron un tremendo tumor maligno, pero, no le hago caso. Mira, si le haces caso, va a actuar. Si no le haces caso, no existe. Eso se llama negacionismo. Se usa mucho la palabra política hoy en día. Pero esto es negacionismo. La gente es negacionista por excelencia respecto a su futuro. El negar el cáncer, el tumor, tu enfermedad, pueden ser más benignas, no tan agresivas, pero enfermedad no te va a quitar la enfermedad. Hermanos, por más que odiemos la guerra y su funesto legado, hambre, destrucción, muerte, enfermedad, demencia, denigración humana, todo lo que significa guerra, como decía, por más que nos moleste la idea de la guerra, la detestamos con todo nuestro ser y nos negamos a creer que la guerra pueda existir o que pueda llegar hasta nosotros. Sin embargo, lo mismo pensaban los ucranianos. Lo mismo pensaban los países más civilizados del mundo del año 1939.
¿Quién hubiera imaginado que Estados Unidos iba a entrar a la Segunda Guerra Mundial antes del 7 de diciembre de 1941, la fecha del ataque a Pearl Harbor? No, Estados Unidos jamás, el presidente lo había prometido, no vamos a entrar, no hay guerra, no, la guerra está allá afuera, está lejos, no hay guerra para nosotros. Sin embargo, al día siguiente estaban metidos en la guerra y cientos de miles de norteamericanos murieron allí, etcétera. No, el negacionismo no sirve aquí. Con el infierno pasa algo parecido. Todos lo tratan de sacar de su mente. Pero no basta un ejercicio mental para sacarlo. El infierno está ahí, es una construcción real, hecha, dice la Escritura, para contener a todos aquellos que justamente no reciban a Jesús y su obra de salvación. En forma más estricta, más teológica, más doctrinal todavía, la Biblia dice que el infierno originalmente fue hecha para Satanás y sus ángeles, para que en el futuro fueran a parar allí como una cárcel eterna. Pero como el hombre también cayó porfiado como él solo, bueno, hay que ponerlo en alguna parte. Si no acepta la salvación, tiene que ir a alguna parte. Y ahí está el infierno, señores. Toda iglesia que hable del infierno como castigo final e infinito de los no redimidos por Cristo, nunca tendrá la simpatía del mundo. Y agrego, incluyendo, como decía delante, la de muchos cristianos. Sin embargo, Proverbios 24:11 dice, libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Obviamente aquí hay mucho más, no es solamente la muerte física, no solamente la muerte que puedes llegar a tener por una invasión. Esta es la condición de todo ser humano, como decía el apóstol Pablo. Todos son pecadores, por lo tanto, todos destituidos de la gloria del Señor, por lo tanto, todos condenados a una muerte eterna. ¿Quién puede detener? El título del mensaje fue, dijimos, 3 poderosos motivos. Y por eso aquí tenemos un segundo poderoso motivo. ¿Quién es el que puede librar a los que son llevados a la muerte? ¿Quién es el que puede salvar a los que están en peligro de muerte? Solo puedes hacerlo tú llevando el mensaje de salvación. Los ángeles no están comisionados para esto. El Señor Jesucristo ya vino. Lo que nos dejó es la Biblia. Y de alguna manera, dice en Juan, que el Espíritu Santo está trabajando también en todos esos inconversos, en todos esos condenados a muerte, como lo era yo. Hermanos, si antes de conocer a Cristo como mi Salvador personal, yo podía tener una linda familia, podía tener un buen pasar, podía tener un buen... Pero el tema va más allá, se trata de ¿y mañana qué? Mañana la muerte. ¿Y con la muerte qué? Bueno, espero que el Señor tenga compasión conmigo. Total, he tratado bien a mi señora, a mi familia, los he mantenido en un muy buen círculo, etcétera, etcétera. No, si eso no importa. ¿Cuál es tu relación con Cristo? ¿Qué hiciste con la salvación que vino a ofrecer? ¿Salvación para qué si no la necesito? Le estás diciendo mentiroso a Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú estás, por más bueno que sea, estás tan perdido como todos los demás. Y para eso vino Cristo. Rechazar esa salvación en función de tu bondad personal o no hablarle a alguien porque es tan bueno, ¿cómo lo voy a ofender diciéndole estas cosas? Es criminal. Es decirle a la persona con un cáncer terminal, no, si tú no tienes nada, no te preocupes, no lo vayamos a amargar la vida, pobre, dijimos. No, esto no vale aquí. Cuidado. Y el único que puede entregar este mensaje eres tú. Ya sea directamente, ya sea apoyando obra misionera, ya sea haciendo un trabajo, el trabajo que el Señor te ha encomendado. Pero somos los únicos, hermanos queridos, y ese es un poderoso motivo para predicar. ¿Quién es el primer? Son los primeros.
oidores, nuestros hijos. Y luego tenemos una tercera poderosa motivación para predicar, evangelizar y promover las misiones, ya sean personales o institucionalizadas. Y esta es la certeza, amados, del futuro de las almas salvadas. Así como hay una certeza de un horror para las almas no salvadas, hay maravillas bíblicamente prometidas por el Señor para las almas salvadas. Para empezar, hay un presente para un alma salvada por el Señor. O personalizando un poco más, hay un presente para las personas que reciben la salvación ofrecida por Cristo. Para empezar, el renacimiento en Cristo. Renacimiento en Cristo. El Señor le dice a Nicodemo, tenéis que nacer de nuevo. Es interesante. No se trata de ser un buen judío, como en el caso de Nicodemo, un buen fariseo, como el caso de Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. En nuestro lenguaje actual, en nuestra civilización, en nuestro tiempo, no basta con ser un cristiano para ser salvo. Pero si soy cristiano, bueno, ¿y quién no lo es hoy en día prácticamente en nuestra civilización, en nuestro medio? Pero el ser cristiano no te salva, no te salva. Es necesario nacer de nuevo, nacer en el Espíritu, reconociendo, y esto el Señor lo ha hecho muy sencillo para nosotros. Simplemente Él ha dicho, reconóceme como tu Salvador. Yo he venido. ¿Por qué crees que estoy aquí? ¿Soy o no soy Dios? Sí, Señor, eres Dios. ¿Y por qué crees que tengo un cuerpo de carne que me duele si me pinchas? Un cuerpo que tengo que alimentar, tengo sed, estoy cansado. ¿Por qué crees que estoy aquí y no estoy en mi patria celestial? Que no estoy en el lugar eterno a donde pertenezco. ¿Por qué estoy aquí? Estoy aquí porque quiero salvarte a ti. Pero Señor, si yo soy re bueno. Esta conversación parece que llega hasta aquí nomás. Si tú te sigues creyendo bueno, pero mírate por favor con los ojos de Dios. Dios te ve pecador. Dios te ve separado. Una separación que viene por herencia y que luego tú aumentas en distancia, ¿no es cierto?, por cada nuevo pecado que tú agregas. Yo vine a salvarte. Partamos por allí. Bueno, por lo tanto, yo te ofrezco nacer de nuevo. Yo vengo a morir por ti. Cuando yo muera en la cruz, si tú te identificas conmigo, tú estarás muriendo conmigo. Pero yo voy a resucitar y tú vas a resucitar conmigo una nueva vida. Un nuevo nacimiento, aunque vas a usar en tu carnet el mismo nombre, pero ya eres otra persona. Eso es el renacer. Es algo del Espíritu, como le dice el Señor a Nicodemo, que trataba de entender, porque no son cosas fáciles de entender, pero el Señor lo ha hecho fácil. Siempre he dicho, no tengo idea cómo funciona un computador, pero sí sé apretar las teclas. El Señor es así, la salvación es algo complejo, no trates de entenderla a fondo, pero el Señor lo hizo fácil para ti, porque si no, nadie sería salvo. Así que el renacimiento en Cristo transforma a la persona de ser una criatura de Dios, la transforma ¿en qué? En un hijo de Dios. Juan en su primera carta dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Primera Juan 3:2. Esa es una de las grandes bendiciones que tenemos desde ya. No solamente pensando cuando estemos en el cielo. Muchas veces hablamos de cuando estemos en el cielo. Desde ya disfrutemos, degustemos el sabor de lo que significa ser un hijo de Dios. Nos rodea un mundo cristiano, pero donde hay muy pocos hijos de Dios. El Hijo de Dios es todo aquel que ha nacido de nuevo. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, dice Juan en su primer capítulo. Y esto es un privilegio muy grande, vivir, caminar, atravesar la calle, conducir tu auto sabiendo soy hijo de Dios, no soy solo una criatura de Dios,
como lo era ayer. Hoy día he conocido a Cristo y es mi Salvador, por lo tanto, en función de su palabra y lo que es reforzado más adelante por el mismo Juan, soy un hijo de Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué sanador! ¿Cómo cambia tu conducta? ¿Cómo cambia tu vida? Ser hijo del creador del universo. Ser hijo. Hoy día la gente se vuelve loca y todos los días noticias lo que el telescopio Hubble o los grandes telescopios se encuentran en el cosmos. Tenemos un Dios que creó todo eso. Está por sobre todo lo que se pueda descubrir. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y ese es mi Padre. Este renacimiento en Cristo, lo que llamamos también en la Biblia la conversión, nos transforma. Esto es otra cosa y otro beneficio que puedo tener desde ya. De solitarios y muchas veces mal acompañados, en estar permanentemente asistido por el mejor compañero de viaje, el Espíritu Santo. Y eso es algo que lo puedes experimentar desde ahora. No hay que esperar llegar al cielo para experimentarlo, vivirlo. El Espíritu es dado a todos aquellos que nacen de nuevo, a todos los hijos de Dios. Se le llama, por algo se le llama el Consolador. Qué linda traducción de una palabra griega que tiene varias posibilidades, pero una de ellas es Consolador. El cual es el mejor amigo, es el mejor psicólogo, es el mejor sanador de la mente que se pueda concebir. Si no lo aprovechamos, ya es un problema de cada uno. Pero ahí está, ahí está. ¿Cómo no voy a evangelizar? Si al evangelizar la persona recibe a Cristo y recibe todas estas bendiciones. Luego, si miramos hacia lo porvenir, tantas otras cosas que podríamos decir aquí, pero la tentación hay que controlarla. Si miramos hacia lo porvenir, hermanos queridos, conforme a las enseñanzas del apóstol Pedro, el renacimiento, la conversión, en nacer a esta nueva vida que nos ofrece el Señor, transforma a la persona. ¿De qué? De ser un desheredado a un heredero. Y ahí viene toda la parte celestial. A una herencia reservada en los cielos para los hijos, según 1 Pedro 1:4. Incontaminada, inmarcesible, que no se marchita, que bueno, es maravillosa y nos está esperando. Y Pedro justamente a los hermanos que estaban muy perseguidos le dice, no se preocupen tanto de lo que están perdiendo, todos los días están perdiendo cosas. Piensen en lo que tienen. Pero Señor, no tengo nada. No, por favor, levanta un poquitito la vista. Lo que hay allá es maravilloso. ¿Cómo no voy a querer eso para mis seres queridos? Lo que tenemos por delante es mucho más que un vivir pasivo flotando en una nube, ¿no? Como lo muestran las caricaturas, como el enemigo lo ha hecho figurar para burlarse realmente y quitar credibilidad a la obra del Señor. Nada más lejos. Por delante tenemos el cielo como morada. No nubes por morada, el cielo por morada, que es mucho más que hablar de este cielo cercano a la tierra. Allí tenemos a Cristo. Podemos verlo a Él, solo el privilegio de ver a Cristo. Es un privilegio tan grande que vale la pena todo sufrimiento aquí en la tierra por llegar a verle. Y estar siempre, como un himno lo considera, ¿no? Hay uno muy bonito. Viendo sus victorias, viendo su creación, que va más allá de lo imaginable, y todo esto con un cuerpo renovado y glorificado. No solamente nuestro cuerpo eso es interesante, no solamente es una resurrección corporal de la que nos habla la Biblia, sino también nos habla de la glorificación de ese cuerpo. Ni siquiera lo podemos imaginar, hermanos queridos. El año pasado, con motivo del mes de misiones, les decía en esta misma fecha, porque es una preocupación pastoral muy fuerte. No dejemos de valorar lo que tenemos y somos en Cristo.
Cuidémonos de que cada día nuestro asombro, nuestro amor y nuestra gratitud vayan en aumento. Solo así podremos llevar adelante una labor evangelística o misionera fructífera. Cambiemos el foco. El foco generalmente lo tenemos sobre un espejo. Y lo que vemos siempre es a nosotros mismos. Miremos ahora más allá. Miremos a quienes nos rodean. Cambiemos el foco. Hoy, un año después, pregunto, ¿valoramos más hoy que el año pasado lo que tenemos y somos en Cristo? Fue mi invitación del año pasado. Hemos cuidado de que cada día nuestro asombro, nuestro amor y nuestra gratitud vayan en aumento. Hermano, esto no es para el beneficio del pastor, es para el beneficio de ustedes. Es para el beneficio de las almas que están perdiéndose allá afuera. Y es para la mayor gloria de Dios. No sacamos nada con quedar afónicos cantando gloria a Dios y cantando gloria los himnos más hermosos. Y la gloria al Señor la entregamos con acciones. Una manera de que el Señor sea glorificado es llevando el mensaje. Cada alma convertida, y bueno, y de alguna manera así lo dice el libro de Efesios, es un sacrificio vivo, agradable, acepto al Señor, es un motivo de gratitud y de gozo en el cielo. Hermanos, dejemos de mirar el espejo, miremos más allá. Hoy día partimos con una pregunta: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cuánta bendición perdemos por no valorizar lo que tenemos? Sí, sabemos que es una salvación, somos salvos, es grande, pero cada día valoricémosla. Luego vimos que la respuesta es: no hay modo de escapar. Esta como pregunta, ¿no? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos? No hay manera de escapar. Si lo descuidamos, no hay manera. No hay otra alternativa. No hay otra alternativa. No hay nada más. Cuando a la luz de esta aseveración entendemos las consecuencias de perder aquella salvación, hermanos, ¿cómo pueden nuestros pies quedar tranquilos y no llevar el mensaje a nuestro vecino? Esas personas con las que estamos constantemente relacionándonos y que son buenas personas quizás, pero quizás, díganme si no es así, muchas veces no queremos perder la amistad o la simpatía de ellos y por esa razón no les hablamos. ¿Y qué estamos haciendo con ellos? Lo estamos condenando. Queridos hermanos, qué importante es. Y por otra parte, no dejemos de considerar siempre lo maravilloso, lo que ganaremos, lo que tendremos, lo que tenemos y tendremos aún por delante cuando se complete, por así decirlo de alguna manera, esa salvación en los cielos. Salvo hoy y ahora. La salvación en su forma plena y completa la experimentaremos ya en el cielo. Pero salvo hoy y ahora, si no, condenado. Si hay dos posibilidades nomás, o salvo o condenado. Esto es como el computador, tiene ceros y unos, ¿no es cierto? Y ahora dicen que los computadores cuánticos tienen también la alternativa de 0 y 1 al mismo tiempo. Pero aquí no existe eso, es 0 o 1. ¿Salvo o no salvo? No hay más argumentación. Oremos al Señor. Padre Celestial, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande, Señor? ¿Cómo vamos a transmitir de esta salvación si nosotros mismos muchas veces, Señor, no la consideramos en toda su grandeza? Tenemos una mente chiquitita, unos ojos chiquititos, todo chiquitito, Señor, para ver esa salvación. Una salvación, Señor, que no entra en nuestra mente ni entra en nuestro corazón, apenas la percibimos. Señor, por favor, engrandece en nuestra mente y en nuestro corazón esa salvación. Engrandécela, Señor, para que también sea un peso maravilloso que queramos que otros tengan.
Señor, ayúdanos para nunca evadir la realidad, Señor, de lo que significa no ser salvo. Es terrible. Y ayúdanos, Señor, también a valorizar lo que tendremos en esta salvación en el futuro y que ya podemos tener y que muchas veces no lo tenemos solamente porque no nos interesa, Señor. Qué horror, Señor, decir esto. Pero es la realidad, Señor, no podemos mentirte. Muchas veces creo que no nos interesa. Ayúdanos, Señor. Despiértanos, Señor, porque si no, no llegaremos a ninguna parte. Ni como iglesia, ni como persona, ni como, menos como hijos tuyos, Señor. Despiértanos, Señor. Avívanos como iglesia, Señor. Que cada día el peso de la salvación sea tan grande, Señor, que lo único que queramos es compartirlo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.